Legalizar la cocaína, la planta pura, no químicos, el fin de los carteles o el inicio de una era oscura. Adentrarse en el mundo oculto y peligroso del tráfico de drogas es como abrir una puerta a la oscuridad. Este submundo está regido por leyes no escritas, donde el poder y el dinero dictan las reglas. Aquí, la vida humana a menudo se ve reducida a una mera mercancía, siendo la cocaína uno de los productos más cotizados. La cocaína, con una historia tan rica como controvertida, ha dejado una huella indeleble en la sociedad global. Originaria de las hojas de coca en Sudamérica, su transformación en un potente estimulante ha tenido un impacto económico, social y político profundo, cruzando fronteras y generaciones, y convirtiéndose en un símbolo tanto de lujo como de devastación. La ilegalidad de la cocaína ha generado un debate continuo en la sociedad actual. Las leyes que la prohíben buscan proteger la salud pública, pero al mismo tiempo han dado origen a un mercado negro vasto y violento. Esta dualidad plantea la pregunta de si la prohibición es realmente la solución o parte del problema. La legalización de la cocaína en varios países es un tema que genera tanto esperanza como temor. ¿Podría ser la respuesta a la reducción de la violencia generada por el narcotráfico? La posibilidad de controlar su distribución y calidad abre un nuevo panorama, aunque también presenta desafíos en términos de salud pública y seguridad. ¿Y cuál sería la idea de cultivar planta pura, de la coca de manera legal? No es tan distante como podría parecer. En un contexto donde la legalización se vuelve realidad, el cultivo podría transformarse en una actividad agrícola legítima, ofreciendo una alternativa de vida para aquellos que, hasta ahora, solo han conocido el cultivo para el narcotráfico. Esta utopía cercana plantea un futuro donde el enfoque se centra en la regulación y la educación. En Estados Unidos, la legalización de la cocaína marcaría un antes y un después en la política de drogas. Este cambio radical abriría debates sobre libertades individuales y control estatal, replanteando el enfoque actual hacia un modelo más centrado en la salud pública y la reducción del daño. Durante la Guerra Civil se descubrió que la morfina, un derivado del opio y prima de la heroína, poseía propiedades analgésicas y pronto se convirtió en uno de los principales ingredientes de varias medicinas de patente. A fines del siglo XIX se aplicó la marihuana y la cocaína para varios usos medicinales: la marihuana contra la migraña, el reumatismo y el insomnio, y la cocaína para tratar la sinusitis, la fiebre del heno y la fatiga crónica. Todas estas drogas se usaron recreativamente también, y la cocaína en particular era ingrediente común en los vinos y las gaseosas, incluyendo la famosa Coca-Cola. A la vuelta del siglo muchas drogas fueron declaradas ilegales como resultado de un sentimiento de templanza que invadió a la nación. En 1914, el Congreso pasó el Acta Harrison, que prohíbe a los opiados y la cocaína. La prohibición del alcohol y el vino prontamente se quitó, y para 1918 los Estados Unidos se había convertido oficialmente en nación con la ley seca. Eso no quiso decir, sin embargo, que el uso de las drogas había llegado a su término. Lo que sí significó era que de repente se arrestaba y encarcelaba a personas por hacer lo que antes habían hecho sin la intervención del gobierno. La prohibición también significó el surgimiento de un mercado negro operado por delincuentes y caracterizado por la violencia. En 1933, dada la preocupación de que el crimen organizado, la corrupción policíaca y la violencia se esparcían, el público exigió que se suprimiera la prohibición del alcohol, y que el poder regulador fuese devuelto a los estados. La mayoría de los estados reemplazaron de inmediato las prohibiciones penales con leyes que reglamentaban la calidad, potencia y la venta comercial del alcohol. Como resultado, desaparecieron los daños asociados con la prohibición del alcohol. Entretanto, la prohibición federal de la heroína y cocaína permaneció en vigor, y con la aprobación del Acta de 1937, Marijuana Stamp Act, se prohibió la marihuana también. La política federal ha permanecido prohibicionista hasta la fecha. Décadas de prohibición de drogas, una historia de fracasos. La prohibición penal como pieza central de la política de drogas de los Estados Unidos ha fracasado terriblemente. Desde 1981 se han venido gastando los impuestos del consumidor a la razón de $150 millardos para tratar de prevenir que la cocaína de Colombia, la heroína de Burma y la marihuana de Jamaica penetren nuestras fronteras. Sin embargo, la evidencia es que por cada tonelada confiscada entran cientos más.
Cientos de miles de ciudadanos que de otra manera se ciñen a las leyes han sido arrestados y encarcelados por posesión de drogas. Entre 1968 y 1992, la cifra anual de arrestos relativos a drogas incrementó de 200.000 a 1.2 millones. La tercera parte de esos arrestos eran relativos a marihuana, siendo la mayoría por posesión simple. La mejor evidencia del fracaso de la prohibición lo constituye actualmente la guerra a las drogas. Esta guerra, en lugar de emplear una estrategia que contenga programas preventivos, investigativos, educativos y sociales diseñados a enfrentar tales problemas como la pobreza permanente, el desempleo a largo plazo y la deterioración de las condiciones de vida en el interior de nuestras ciudades, ha empleado una estrategia basada en la fuerza pública. Mientras que este enfoque militar sigue devorando millardos de dólares de los contribuyentes, y envía a decenas de miles de personas a la prisión, el tráfico de drogas ilícitas está en su apogeo, la violencia sigue en aumento y el abuso de las drogas continúa el debilitamiento de vidas humanas. Quienes más se han beneficiado de la prohibición han sido los varones del crimen organizado, que han derivado un estimado de 10 a 50 millardos de dólares anuales del comercio de drogas. En efecto, las leyes penales de drogas protegen a los narcotraficantes contra el pago de impuestos, la reglamentación y el control de calidad de las drogas. Las leyes también sostienen los precios artificialmente elevados, y aseguran que las disputas comerciales entre los vendedores de drogas y sus clientes sean solucionadas no en los juzgados según las leyes, sino con armas automáticas en las calles. La prohibición de drogas es una amenaza contra la salud pública. La prohibición de drogas promete una sociedad más saludable al negarle al pueblo la oportunidad de volverse usuarios de drogas y posiblemente, adictos. La realidad de la prohibición demuestra la falacia de esa promesa. Ningún control de calidad. Cuando las drogas son ilícitas, el gobierno no puede establecer normas de calidad, pureza o potencia. En consecuencia, las drogas de la calle suelen estar contaminadas o son extremadamente potentes, causando la enfermedad y a veces la muerte a quienes la usan. Agujas sucias. Se sabe que las agujas sin esterilización han transmitido HIV a los usuarios de drogas intravenosas. Sin embargo, los usuarios de drogas comparten las agujas debido a que las leyes que prohíben la posesión de implementos de drogas han hecho de las drogas una comodidad escasa. Estas leyes, entonces, promueven en realidad las epidemias y la muerte. En la ciudad de Nueva York, más de 60% de los usuarios de drogas intravenosos son HIV positivo. En contraste, la cifra es menos de 1% en Liverpool, Inglaterra, donde las agujas limpias están fácilmente disponibles. Recursos de tratamiento escasos. La asignación de vastas sumas de dinero a la fuerza pública disminuye los fondos disponibles para la educación sobre las drogas, los programas preventivos y sociales y de tratamiento. A medida que el uso de piedra subió durante el final de la década de 1980, se estaban gastando en millones de dólares para la fuerza pública en las calles, y para el encarcelamiento de decenas de miles de ofensores de bajo nivel, mientras que se crearon apenas unas pocas partidas para programas de tratamiento públicos. Un grupo especialmente necesitado, el de las mujeres embarazadas de bajos ingresos con abuso de la piedra, a menudo no contaba con siquiera un sitio a donde ir, ya que el Seguro Social Medicaid no reembolsaba a quienes suministraban el tratamiento. En vez, el gobierno enjuiciaba y encarcelaba a dichas mujeres sin miramientos a las consecuencias negativas para sus hijos. La prohibición de drogas crea más problemas de los que resuelve. La prohibición de drogas no solamente ha fallado en recortar o reducir los efectos nocivos del uso de drogas, sino que ha creado otros problemas sociales serios. Atrapados en la línea de fuego. De la misma manera que la prohibición del alcohol sirvió de combustible al gangsterismo violento de los años 1920, la prohibición de hoy día contra las drogas ha diseminado una cultura de disparos desde autos en marcha, y otros delitos relacionados a armas de fuego. Y de la misma manera que la violencia de entonces no fue cometida por personas borrachas, la mayor parte de la violencia relacionada con las drogas no es producto de quienes están bajo la influencia de las drogas. Un estudio de 1989, del gobierno halló que de los 193 homicidios relacionados con cocaína en la ciudad de Nueva York, el 87% creció de las rivalidades y los desacuerdos relativos a hacer negocios en un mercado ilegal. En solamente un caso el perpetrador estaba en efecto bajo la influencia de la cocaína. Una nación de carceleros. La mentalidad de encierrelos de la guerra a las drogas ha recargado nuestro sistema de justicia penal hasta el punto de quiebra.
Hoy, la fuerza pública antidrogas consume más de la mitad de los recursos de la policía a escala nacional, recursos que podrían ser de mejor utilidad peleando los delitos violentos de violación, agresión y asalto. El reciente aumento vertiginoso de nuestra tasa de encarcelamiento ha convertido a los Estados Unidos en el carcelero más populoso del mundo, contando con una población que actualmente excede a 1 millón de personas, comparado con 200.000 en 1970. Los ofensores de droga no violentos conforman el 58% de la población de prisiones federal a un costo de mantenimiento extremadamente alto. En 1990, los estados pagaron 12 mil millones de dólares, o sea $16.000 por prisionero. Mientras que los aprisionamientos por drogas son causa principal del aumento a los recargos de impuestos locales, aquellos no han conducido ni a detener la venta o el uso de las drogas, ni tampoco a incrementar la seguridad pública. No libres de drogas, simplemente menos libres. Ahora tenemos lo que los jurisconsultos constitucionalistas llaman la excepción de drogas a la Declaración de Derechos Civiles. Las pruebas de drogas aleatorias sin causa probable, la militarización de la fuerza pública antidrogas, el incremento de conexiones de escucha en secreto y otros medios de vigilancia oculta, la puesta en vigencia de leyes contra merodear y toques de queda, la confiscación de casa y bienes de las personas, y términos de prisión excesivos y obligatorios. Todas estas prácticas y más han erosionado los derechos constitucionales de todos los habitantes de los Estados Unidos. La prohibición es una fuerza destructiva en las comunidades del interior de las ciudades. Las comunidades en el interior de las ciudades son las que más sufren de tanto los problemas de abuso de las drogas como de las consecuencias de la prohibición de drogas. Aun cuando las tasas de uso de drogas entre los americanos blancos y no blancos es similar, la tasa de arresto de los afroamericanos y de otras minorías raciales es mayor. Por ejemplo, según cálculos de gobierno, solamente el 12% de los usuarios de drogas son negros, pero cerca de 40% de aquellos arrestados por ofensas de drogas son negros. Un cuarto de todos los hombres jóvenes afroamericanos, a escala nacional, están bajo alguna forma de supervisión de justicia penal, la mayoría de ellos por ofensas de drogas. Dicho fenómeno ha tenido un impacto social avasallador para las comunidades minoritarias. Es más, el abuso de las drogas, incluyendo el alcohol, ha tenido consecuencias nefastas en las comunidades empobrecidas, donde menos se dispone de los buenos programas de drogas. Las batallas por controlar los barrios, y las disputas comerciales entre las empresas de drogas en competencia, al igual que la respuesta policial a dichos conflictos, ocurren desproporcionadamente en las comunidades pobres, haciendo de nuestras comunidades zonas de guerra y de sus residentes, las principales víctimas de la guerra. Las drogas han llegado para permanecer. Reduzcamos su daño. La universalidad del uso de drogas a través de la historia de la humanidad ha conducido a los expertos a concluir que el deseo de alterar el estado de conciencia es, por cualesquiera motivos, un impulso humano básico. La gente en casi todas las culturas, en cada era, han usado drogas psicoactivas. Originarios suramericanos toman pausas de coca de la misma manera que en este país se toman pausas de café. Originarios norteamericanos usan peyote y tabaco en sus ceremonias religiosas de la misma manera que los europeos usan el vino. El alcohol es la droga de preferencia en Europa, Estados Unidos y Canadá, mientras que muchos países musulmanes toleran el uso del opio y de la marihuana. Una América libre de drogas no es un objetivo realístico, y al prohibir penalmente las drogas psicoactivas el gobierno les cede a los criminales el control de las drogas potencialmente peligrosas. En lugar de tratar de poner el sello de prohibido a todas las drogas, nuestro gobierno debe enfocarse en reducir el abuso de drogas y el delito generado por la prohibición. Requiere un cambio fundamental en la política pública, pues requerirá la anulación de la prohibición penal, y la creación. Acabar con la prohibición no conlleva necesariamente a un incremento del abuso de las drogas. Aun cuando es imposible predecir exactamente cómo los patrones cambiarían con relación al uso de drogas, bajo un sistema normativo de producción y distribución, las normas férreas de la prohibición consisten en 1. Un mercado ilícito controlado por productores, no consumidores, y 2. La prohibición prohíba la venta y el consumo de formas de drogas más potentes y nocivas. Durante la prohibición de alcohol de los 1920, los contrabandistas de licores mercadeaban pequeñas botellas de licor de grado 100 más, dado a que eran fáciles de esconder que los barriles inmanejables de cerveza. El resultado, el consumo de cerveza y el vino disminuyó mientras el del licor fuerte fue en aumento.
Similarmente, los contrabandistas actuales de drogas prefieren la cocaína en polvo a las hojas de coca de olor acre y bultosas. Ello estimula el uso de los productos de cocaína más potentes. En contraste, bajo condiciones lícitas los consumidores, la mayor parte de los cuales no desean hacerse daño a sí mismos, jugarían un papel determinante en cuanto a la potencia de los productos mercadeados, como lo indicase la popularidad de la cerveza ligera de hoy día, los refrescantes de vino y el café descafeinado. Una vez que se repelió la prohibición, el consumo fue un tanto en aumento, pero la tasa de cirrosis disminuyó porque la gente tendió a escoger la cerveza y el vino por encima de los destilados previamente promovidos por los vendedores clandestinos. Así que, aun cuando el número de bebedores aumentó, los riesgos de salud con respecto a la bebida disminuyeron. La misma dinámica ocurriría con respecto a la legalización de la droga, algún incremento en el uso de drogas con un descenso en su abuso. Otro factor de tener en cuenta es la atracción de la fruta prohibida. Para la gente joven que a menudo se ven atraídos por los tabús, las drogas lícitas podrían ser menos apetecibles de lo que son ahora. Esta ha sido la experiencia de Holanda, luego de que el gobierno holandés descriminalizó la marihuana en 1976, permitiendo su venta en pequeñas cantidades abiertamente. El uso declinó continuamente, en particular entre los quinceañeros y los jóvenes adultos. Antes de la descriminalización, el 10% de los jóvenes entre los 17 y los 18 años usaban marihuana. Para 1985 esta cifra se había reducido a 6.5%. ¿Cómo se vería los Estados Unidos después de la revocación? Algunos se imaginan, el escuchar las palabras legalización de drogas, a buhoneros de drogas pasando cocaína a cualquiera que la quiera, inclusive los niños. Empero, esa es la realidad hoy bajo la prohibición. Consideremos las drogas lícitas, el alcohol y el tabaco. La ley determina cuáles son sus niveles de potencia, lugares de expendio y edades para su compra. De igual manera se requieren rótulos de advertencia para drogas medicinales, y algunas de estas son por prescripción exclusivamente. Luego de la revocación federal del alcohol, cada estado desarrolló su propio sistema para reglamentar la distribución y venta de las bebidas alcohólicas. Lo mismo podría suceder con las drogas actualmente ilegales. Por ejemplo, los estados podrían crear diferentes tipos normas para la marihuana, la heroína y la cocaína. El acabar con la prohibición no es una panacea. De por sí no acabará con el abuso de las drogas ni eliminará la violencia. Tampoco traerá consigo la revitalización del interior de nuestras ciudades ni eliminará la violencia. Sin embargo, el terminar la prohibición traería un beneficio muy significativo: cercenaría la conexión entre las drogas y el delito que hoy mancilla tantas vidas y comunidades. A largo plazo, el acabar con la prohibición podría generar un realineamiento de los recursos públicos hacia el desarrollo social, las oportunidades económicas legítimas y el tratamiento efectivo, incrementando la seguridad, la salud y el bienestar de la sociedad entera. ¿Qué puede usted hacer? Usted puede ayudar a obtener una reforma de la política de drogas. Exija una discusión franca de las alternativas de la prohibición de parte de los funcionarios públicos. Rompa el silencio. Envíe cartas a sus representantes electos y cartas al redactor de su periódico local. Apoye el incremento de medidas para reducir la nocividad, como programas de reemplazo de agujas y leyes que reglamenten el uso medicinal de la marihuana. La posibilidad de legalizar el cultivo de coca representa un giro hacia el reconocimiento de prácticas agrícolas ancestrales, y podría significar una nueva era para las economías locales en países productores. Este paso hacia la legalización desafiaría las normativas internacionales, promoviendo un enfoque más justo y equitativo sobre la coca. El efecto dominó de una legalización en varios países podría transformar las legislaciones mundiales sobre drogas. La revisión de políticas en una nación influiría en sus vecinos y aliados, generando un movimiento global hacia la regulación y el manejo responsable de sustancias como la cocaína. La adaptación de los carteles y mafias ante la legalización sería inevitable. Estas organizaciones podrían buscar nuevas formas de operar dentro del marco legal o desplazar sus actividades hacia otros mercados ilegales. Sin embargo, el impacto en su poder económico y territorial sería significativo, alterando el panorama del crimen organizado. Frente a la legalización, agencias como la CIA y la DEA enfrentarían desafíos sin precedentes. Su papel tendría que evolucionar de combatir el tráfico ilegal a enfocarse en la regulación y control de calidad, así como en la prevención del abuso de sustancias, marcando un nuevo capítulo en su historia.
La reducción de la violencia es uno de los efectos más positivos esperados de la legalización de la cocaína. Al eliminar el carácter ilícito, se espera que disminuyan los enfrentamientos entre carteles y la violencia asociada al tráfico ilegal, creando entornos más seguros en regiones antes azotadas por conflictos. La guerra contra las drogas ha demostrado ser una lucha con numerosos fallos y pocas victorias. Un análisis crítico revela cómo las políticas prohibicionistas han exacerbado problemas de violencia y corrupción, sin lograr disminuir significativamente el consumo. La legalización surge como una alternativa para rectificar estos errores históricos. Las vidas salvadas podrían ser una consecuencia directa de una política de legalización bien implementada. Al regular la producción y venta de cocaína, se reducirían las muertes relacionadas tanto con la violencia del narcotráfico como con el consumo de sustancias adulteradas, marcando un antes y un después en la salud pública. Considerar a la cocaína como un producto agrícola implicaría establecer regulaciones en su cultivo y comercialización. Esto no solo garantizaría productos de mayor calidad y seguridad para los consumidores, sino que también ofrecería a los agricultores una alternativa legal de ingresos, transformando economías locales y reduciendo la dependencia de mercados ilegales. La educación y prevención jugarían roles fundamentales en un contexto donde la cocaína sea legal. Sería esencial desarrollar programas que informen sobre los riesgos del consumo, promoviendo un uso responsable y consciente. La legalización no implica promoción del consumo, sino el control y la educación como herramientas de salud pública. Los desafíos de la salud pública tras la legalización de la cocaína son inmensos. La accesibilidad aumentada podría conducir a un incremento en el consumo, presionando los sistemas de salud ya de por sí saturados. Es crucial implementar programas de prevención y tratamiento para abordar la dependencia y minimizar daños. La influencia de la cocaína en la cultura pop y medios de comunicación se magnificaría tras su legalización. Esto podría normalizar su consumo, cambiando drásticamente la percepción pública. Es imperativo regular la publicidad y representación de la cocaína para evitar glorificar su uso entre las audiencias vulnerables. El debate ético sobre la legalización de drogas duras, como la cocaína, es complejo. Sus detractores argumentan que podría enviar un mensaje equivocado sobre el consumo de sustancias. Sin embargo, los defensores señalan la reducción potencial en la criminalidad y la posibilidad de controlar un mercado peligroso. La percepción social de la cocaína experimentaría un cambio radical tras su legalización. Lo que una vez fue visto exclusivamente como una sustancia ilegal y peligrosa podría comenzar a ser considerado un producto más en el mercado, similar al alcohol o el tabaco, lo que plantea desafíos únicos para la sociedad. El paso de la economía de la cocaína de las sombras a una fuente de ingresos legítima podría tener efectos transformadores en los países productores. La legalización ofrecería una oportunidad para regular la producción y venta, generando ingresos fiscales significativos y promoviendo un desarrollo económico más sostenible. La legalización de la cocaína transformaría su mercado de uno marcado por la ilegalidad a una fuente legítima de ingresos. Este cambio promete revolucionar la economía global, ofreciendo oportunidades de empleo legales y generando impuestos que podrían ser reinvertidos en servicios públicos y programas de rehabilitación. Sin embargo, no todos se beneficiarían por igual en este nuevo mercado. Mientras que algunos productores y distribuidores legales verían aumentar sus ganancias, aquellos que han operado en la sombra podrían enfrentarse a dificultades para adaptarse a las regulaciones y estándares de calidad, resultando en posibles perdedores en este cambio de paradigma. Las cárceles y el sistema judicial, actualmente abrumados por delitos relacionados con drogas, experimentarían un alivio significativo. La legalización podría llevar a la revisión de casos y la potencial liberación de individuos encarcelados por delitos no violentos relacionados con la cocaína, reduciendo la sobrepoblación carcelaria y permitiendo una redistribución de recursos hacia la prevención y rehabilitación. Paralelamente, los carteles y organizaciones criminales enfrentarían la necesidad de reinventarse o desvanecerse. La legalización cortaría muchas de sus fuentes de ingresos ilícitos, empujándolos hacia actividades legales o, alternativamente, hacia nuevos mercados ilegales. Este cambio podría significar el fin de su reinado o su adaptación a un nuevo contexto económico y social.
Finalmente, la legalización abriría la puerta a una competencia entre productos naturales y sintéticos, estableciendo un mercado abierto en el que la calidad y la seguridad serían primordiales. Regulaciones estrictas garantizarían que solo los productos que cumplan con los estándares adecuados lleguen a los consumidores, fomentando la innovación y la responsabilidad en la industria. Hasta la próxima, y si te ha gustado dale like, y si tienes dudas o ideas puedes dejar un comentario.